Lista de la causa rol 2907, requerimiento de inaplicabilidad presentado por Acuicultura y Salmones Multi Export S.A. respecto a los artículos 5 inciso segundo y 10 inciso segundo, ambos de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública y parte del artículo 31 bis de la ley 19.300. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. El citado requerimiento se ha interpuesto a efectos de obtener un pronunciamiento de inaplicabilidad que surta efectos en el proceso sobre recurso de queja rol número 15.138-2015 sustanciado por la Corte Suprema. En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado por el requerente, este consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de las disposiciones reprochadas, deba ser pública y asequible toda clase de información que obra en poder de la Administración, como también la información ambiental en poder de la misma. En la especie que deba ser pública la información desagregada por empresas salmoneras sobre cantidades y clases de antibióticos usados entre los años 2009 y 2013 que obra en poder de Senapesca. Lo anterior, pues, a juicio del requerente, la amplia publicidad dispuesta en los preceptos que censura traspasa y así contraviene lo dispuesto en el artículo 8º constitucional. A efectos de fundamentar su requerimiento, la actora se refiere a los hechos relacionados con la aludida gestión judicial para luego desarrollar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, explica que en el mes de mayo de 2014, don Alex Muñoz solicitó al Sernapesca información sobre la cantidad total de antibióticos y clases de los mismos utilizados por la industria de cultivo de salmón que opera en Chile entre los años 2009 y 2013. El problema surge porque, además, solicitó la información desagregada por empresas sobre cantidades y clases de antibióticos utilizados. Precisa el efecto de lo que interesa que conforme a la normativa sectorial, las salmoneras deben entregar a Senapesca información sobre las medidas terapéuticas que apliquen. A lo anterior, ha de agregarse que conforme a la letra B del artículo 94 de la Ley de Pesca, Senapesca tiene la obligación de transparencia activa consistente en mantener en su sitio de dominio electrónico la información sobre el uso de determinados antimicrobianos por cantidad y tipo, pero ello a nivel de agrupaciones de concesiones y no por empresa. Senapesca, en definitiva, negó al señor Muñoz la entrega de información que él solicitara, atendida a la oposición a ello por parte de las empresas salmoneras titulares de la información requerida. Frente a lo anterior, el señor Muñoz acudió al Consejo para la Transparencia, el que acogió parcialmente el reclamo. En efecto, determinó que no debía entregarse la información desagregada por empresas por presentarse al causal número 2 del artículo 21 de la Ley sobre Transparencia, desde el momento que la información desagregada constituía un secreto empresarial de cada compañía en los términos de la Ley sobre Propiedad Industrial y, a la vez, tiene un valor comercial cuya publicidad afecta el desenvolvimiento competitivo. Con posterioridad a ello, el señor Muñoz interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la reseñada decisión del Consejo. La Corte de Apelaciones lo acogió, considerando que la información solicitada era pública, sin que concurriera causal de reserva alguna. Lo anterior, fundamentalmente, porque en virtud de las disposiciones impugnadas en autos, toda persona tiene derecho a acceder a la información que obre en poder de la Administración. En atención a que el veredicto, Salmones Multiexport interpuso un recurso de queja el 16 de septiembre de 2015. En cuanto al derecho, en lo medular se argumenta que el artículo 8º constitucional establece un límite a la publicidad, cual no es respetado por las disposiciones cuestionadas. En efecto, dicha norma solo ordena la publicidad de actos, resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos atingentes, y no de toda información que obre en poder de la Administración del Estado, como lo son los antecedentes requeridos a hacer la pesca. Así queda claro, si se revisa la historia fidedigna de que el artículo 8º constitucional establecida o señalada en el fallo 2558 del Tribunal Constitucional. Y por lo demás, actualmente existe un proyecto de reforma constitucional que justamente pretende ampliar el alcance del artículo 8º y 19, número 12 de la Constitución. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 354 y por presentación de fojas 365, don Alex Muñoz, quien solicitara la información a Senapesca en calidad de representante de la ONG Oceana Inc., y el Consejo para la Transparencia, respectivamente, formularon sus observaciones al requerimiento en base a los argumentos que se sintetizan a continuación bajo los siguientes 6 puntos. Primero, en primer lugar, el requerimiento debe rechazarse porque no se encuentra razonablemente fundado.
lo anterior por cuanto nada se dice sobre la forma en que la aplicación de los preceptos reprochados produce infracción constitucional. Solo se alude a que los preceptos contravienen la Constitución. De esta manera, se trata de argumentaciones de carácter abstracto que por lo demás miran a cuestionar el sistema de acceso a la información, no solo consagrado por lo demás en la criticada Ley de Transparencia, sino que, por ejemplo, en las leyes números 19.300, 18.695 y 18.886. Por otra parte, no está razonablemente fundado, por lo que verdaderamente existe detrás de esto es la necesidad de que se resuelvan conflictos de carácter legal, esto es, acerca de si la entrega de la información vulnera o no alguna de las causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En segundo lugar, el requerimiento debe rechazarse porque las disposiciones reprochadas no resultan decisivas para la resolución del asunto pendiente. Lo anterior, toda vez que la Corte de Apelaciones consideró otras normas para ordenar el acceso a la información, a saber, los artículos 86 y 94, letra B, de la Ley de Pesca y el artículo 11 de la Ley de Transparencia, último que contiene los principios de relevancia, apertura y máxima divulgación. Por lo demás, también se podría acceder a la información solicitada ejerciendo el derecho de acceso a la información, reconocido constitucionalmente como en tratados internacionales. En tercer lugar, el requerimiento debe rechazarse si se atiende a la naturaleza de la información solicitada en la pesca. Lo anterior, pues si se aprecia lo dispuesto en los artículos 86 y 94 de la Ley de Pesca, en el ámbito de la acuicultura opera plenamente la publicidad de la información en miras a la protección del medio ambiente y de la salud. Y que la ley haya ordenado la publicidad de la información en materia antimicrobiana por grupos de concesiones se debe tan solo a cuestiones prácticas relacionadas con la adecuada sistematización y organización de la información y con la adopción de medidas coordinadas. Más no tiene relación con impedir el acceso a la información sobre la condición sanitaria de cada centro. A lo anterior, cabe agregar que la información solicitada fue entregada por la Corte de Apelaciones no únicamente porque obra en poder de la Administración, como raramente lo indica la requerente, sino porque estimó que su publicidad no afectaba derechos económicos o comerciales. En cuarto lugar, el requerimiento debe rechazarse porque los preceptos reprochados no son inconstitucionales si se revisan argumentos que otorgan una nueva perspectiva ante lo razonado por este sentenciador en la materia. Primer argumento, de la historia fidedigna del artículo 8 constitucional no es posible desprender que se haya querido prohibir la publicidad de la información distinta a aquella contenida en actos, resoluciones, sus fundamentos o procedimientos atingentes. Segundo argumento, el sentido de la Ley de Transparencia, si no se desatiende su tenor literal, es hacer en principio pública toda información que obra en manos de la Administración. En efecto, diversos de sus preceptos se entienden como pública información que no solamente es la indicada por el artículo 8 constitucional, por ejemplo, el ya citado artículo 11. Tercer argumento. Por su parte, el artículo 8 constitucional tampoco contempla un listado cerrado respecto de la información que es pública. En efecto, cuando el constituyente pretende taxatividad, utiliza expresiones como solo son materias de ley, el Senado únicamente está integrado por. En el artículo 8, en cambio, se expresa tan solo son públicos, sin que entonces quede con ello cerrado el listado alguno. Cuarto argumento, la Ley de Transparencia solo establece una presunción simplemente legal respecto de la publicidad de la información que obra en manos de la Administración, por cuanto dicha presunción puede ser destruida si se demuestra que la información solicitada está sujeta a una de las causales de reserva del artículo 21 de la ley. Dicho de otro modo, los preceptos reprochados constituyen una unidad lingüística porque lo que no establece una regla absoluta de publicidad, en tanto determinan que ésta no opera si concurren las excepciones legales. Quinto argumento. En la especie se solicita información referida a documentos existentes, por lo que no se está pidiendo a la Administración la confección de un informe ad hoc. En quinto lugar, el requerimiento debe rechazarse porque es imposible que los preceptos reprochados vulneren la Constitución. Lo anterior en atención a dos temas. Lo primero es que la Ley de Transparencia y, por lo tanto, los preceptos reprochados no contravienen el artículo 8 constitucional simplemente porque lo complementan y lo desarrollan. Por lo demás, si se entendiese inconstitucional todo precepto que utiliza términos diversos a los del precepto constitucional y amplíe su espectro y contenido, entonces todo precepto que complemente y desarrolle la Constitución se tornaría en inconstitucional. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, Salmones Multiexport, alega el abogado Pablo Manubrier. Hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y solicitando su venia y la de los restantes excelentísimos ministros, alego en pro del recurso de inaplicabilidad deducido, solicitando que sea acogido en todas sus partes.
Quisiera, señoría, antes de entrar al fondo del asunto, hacer dos prevenciones. La primera de ellas dice relación con el alcance del presente recurso. Efectivamente, la acción de inaplicabilidad fue planteada por la empresa Salmones Multi-Export, pero si nos remitimos a los orígenes más remotos de la gestión pendiente que motiva el recurso de inaplicabilidad, esta dice relación con una solicitud de información o un amparo de información a la luz de la ley 20.285, en que se está solicitando antecedentes relativos a 50 empresas productoras de salmón que se han opuesto a la entrega de la información. En ese contexto, con posterioridad, 11 empresas adicionales a la primera requiriente nos confirieron poder para representarlos en esta causa, y producto de que esta acción decía relación con un interés que aludía a toda la industria, la asociación gremial que reúne a las empresas salmonicultoras, Salmón Chile o Asociación de la Industria Salmón de Chile, AG, adoptó la decisión de hacerse parte del recurso, puesto que entiende que se representa un interés que compete a toda la industria. Y lo segundo, la segunda prevención que quiero hacer, su señoría, es decir que en este alegato me centraré exclusivamente en las cuestiones relativas a la inconstitucionalidad o a las razones por las que procede la declaración de inaplicabilidad, soslayando cualquier referencia a cuestiones de mera legalidad y de la pertinencia o no de la causal de reserva que se ha estado discutiendo en el Consejo para la Transparencia. Y la verdad es que tenía la tentación de hacerlo para hacerme cargo de muchas de las alegaciones que formularon mis contradictores en sus traslados, pero he optado finalmente por un minimalismo expositivo de alguna manera, pero quisiera prevenir que no obedece a falta de argumento en ese plano, sino que simplemente centrar el debate en aquello que a esta sede corresponde y que a la acción deducida corresponde. Por lo tanto, seré breve y procuraré y haré mi mejor esfuerzo por cumplir esa promesa. El conflicto constitucional, su señoría, que se plantea en esta causa es doble, es decir, en la situación que se genera producto de la aplicación de determinadas disposiciones legales que son las que impugnamos y que producen como efecto que Sernapesca se vea compelida a entregar información que compete a mis representados y que no corresponde a aquella información que, conforme los límites que fija la Constitución para la publicidad de los actos de la Administración, debe ser entregada. Y en segundo término, que producto de esa entrega, si es que se accediere finalmente a ella, se van a lesionar derechos constitucionales que el artículo 19 asegura a mis representados. El primer punto, su señoría, como señalé, es una contradicción entre el resultado que se produce por la aplicación de las disposiciones que obliga a entregar información relativa al uso de antimicrobianos por cada una de las empresas productoras de salmón o por Sernapesca que dispone de esa información, y lo que señala o lo que dispone la Constitución como límite al alcance que las disposiciones legales que desarrolla el principio de publicidad pueden tener. En definitiva, como se señaló en la relación, el conflicto consiste en determinar si resulta constitucional que por aplicación de los principios reprochados de la Ley de Transparencia y la Ley de Base General del Medio Ambiente se entregue o se decrete la publicidad de la información solicitada por don Alex Muñoz Wilson. Y para efectos de revisar ese primer efecto constitucional o inconstitucional más bien, es necesario precisar cuál es el alcance de la publicidad que fija la Constitución y cuál es el límite que la Constitución le fija a las disposiciones legales que se refieren a la publicidad de los actos de la Administración. Y en este sentido, como se señaló en la vista de la anterior causa y como se ha señalado también en los escritos que hemos presentado en el requerimiento de inaplicabilidad, existe abundante jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que ha precisado de manera determinada cuál es el alcance de ese límite. Por lo tanto, no es mi intención volver a transitar sobre esos argumentos que están contenidos, como bien dije, en nuestro escrito y en los fallos que el tribunal conoce ciertamente mejor que este abogado. Simplemente quisiera asentar que hay a lo menos 6 ideas centrales que perfilan cuál es el alcance de la publicidad que se tiene que dar a la información de empresas o entidades privadas que obran en poder de la Administración. Lo primero es que la evolución legislativa que hasta el momento ha tenido nuestro ordenamiento ha llevado a restringir cada vez más el alcance de la publicidad respecto a la información que los privados, las empresas privadas, las personas entregan a la Administración. En segundo lugar, que el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en su inciso segundo, no hace público todo lo que obra en poder de la Administración. Es cierto
que la disposición constitucional no utiliza el adverbio solo, que preocupa mucho a mis contradictores, pero la verdad es que contiene un número cerrado, puesto que dice precisa y acotadamente cuáles son aquellas cuestiones que son alcanzadas por la publicidad, y dice que son públicos los actos, las resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos. En tercer lugar, el artículo 8 no establece un principio de transparencia, ni tampoco emplea la expresión de información. Y en cuarto lugar, cuando la Constitución se refiere a la publicidad, transita sobre la base del concepto de decisiones. Entiende que aquello que debe ser público es aquello que está contenido en decisiones, en actos de la Administración, en decretos, en resoluciones, ¿no es cierto? O bien en antecedentes que son sustento inmediato, directo, que forman parte del procedimiento de la dictación o de la emisión de esas decisiones. En ese sentido, la Constitución guarda armonía con el concepto de acto administrativo que establece el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 19.880. Y en ese sentido, dentro de los criterios que ha establecido el Tribunal, la Ley de Transparencia tampoco quiso innovar en ese aspecto. Si bien es cierto que introdujo el concepto de información, se señaló en la historia de tramitación, en la historia de establecimiento de esta disposición legal, que no se iba a innovar en aquello que ya estaba regulado por la Constitución, es decir, el inciso segundo del artículo 8, ni tampoco en aquello que estaba previsto por el artículo 3 de la Ley 19.880. En consecuencia, a su señoría, teniendo presentes esos 6 elementos que han sido asentados por la jurisprudencia de este tribunal, la pregunta que debemos hacernos es si la información que, producto de las disposiciones legales aplicadas por la Corte de Apelación y que podría ser aplicadas por la Corte Suprema, que se debe entregar por Senapesca, constituye o corresponde a actos, resoluciones, fundamentos de esos actos, resoluciones o procedimientos administrativos. Y lo cierto es que la respuesta ciertamente es un categórico no. Y para esto es necesario tener presente que la razón por la que las empresas productoras de salmón entregan información sanitaria a Senapesca es en cumplimiento de disposiciones contenidas en el decreto 129/2013 del Ministerio de Economía, que contiene el reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura. Este reglamento, en su artículo 7, número 4, dispone, dentro de las varias obligaciones que para el desarrollo y su giro tienen las empresas salmonicultoras, que éstas deban entregar información relativa a su comportamiento o a sus políticas sanitarias. Ahora, ¿para qué efectos recibe Senapesca esa información? Eso está abordado por los considerandos del decreto 129 y es para que este organismo cumpla con la obligación de llevar estadísticas oficiales en materia de acuicultura. Y eso se trasunta a su turno en el artículo 94 de la Ley de Pesca, que establece que la información que recibe Senapesca debe ser puesta en el sitio web del mismo servicio, ¿no es cierto?, para que quede expuesta en una obligación de transparencia activa. Pero en ningún caso existe ningún tipo de acto, declaración, decisión, ¿no es cierto?, o procedimiento que lleve al cumplimiento de esa tarea. Se trata simplemente de un acto material que escapa, por cierto, de las categorías de decisiones o de actos administrativos que están considerados en la Constitución, en el inciso segundo del artículo 8 y, por cierto, en el artículo 3 de la Ley 19.880. En consecuencia, dado que esos antecedentes que tiene Senapesca son informaciones de empresas privadas que obran en poder de la Administración, pero, como bien he dicho, no forman parte de ningún acto administrativo, ni de sus fundamentos ni procedimientos, resulta claro que, aplicando las disposiciones impugnadas, que se concluya que esta información debe ser pública, vulnere y contraviene el sentido preciso y exacto del artículo 8 de la Constitución. Creemos que con esa sola argumentación bastaría para sustentar la declaración de inaplicabilidad de los preceptos impugnados. Sin embargo, como anticipé, existe un segundo conflicto constitucional y que está constituido por la circunstancia que, de aplicarse las disposiciones y lograr el resultado de hacer pública la información, se van a vulnerar derechos constitucionales o garantías que
mis representados tienen en virtud de lo dispuesto en los números 21, 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución. Y para esto quisiera hacer presente que durante la tramitación del amparo de información, la decisión del Consejo para la Transparencia, que está contenida en la sentencia de la causa Rol 1346 del 2014, estableció, a virtud de la prueba que se rindió en esa causa, que la información relativa al uso de antimicrobianos o antibióticos era información estratégica de las compañías, que constituía un elemento que les daba competitividad en el mercado, que se diferenciaba respecto de cada una de las empresas, que cada empresa invertía importantes recursos humanos y económicos para la obtención y el desarrollo de esa información, y que al final del día esa información constituía un secreto empresarial conforme a las categorías establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, Ley 19.039. Por lo tanto, su señoría, si se permite la revelación de esta información, se facilitará una situación en que mis representados serán expuestos a la competencia desleal de otras empresas productoras que podrán hacerse de la información estratégica que ellos han desarrollado con esfuerzos económicos y humanos, y por lo tanto afectando la integridad de su libertad para desarrollar las actividades económicas que ellos tienen en el mercado de la salmonicultura. Se afectará su derecho de propiedad, puesto que otros terceros se aprovecharán de todos los recursos económicos que fueron empleados para el desarrollo de esta información. Y por último, se vulnerará un secreto empresarial, ¿no es cierto?, afectando el derecho que el número 25 del artículo 19 de la Constitución asegura respecto de la propiedad industrial para las empresas salmonicultoras. En consecuencia, su señoría, en mérito de esos antecedentes, creemos que el recurso de inaplicabilidad debe ser acogido y, en consecuencia, declarar que para la resolución de la gestión pendiente no pueden considerarse ni aplicarse las disposiciones que hemos impugnado. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted. Por el Consejo de la Transparencia, alega el abogado Rodrigo Reyes hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Y los demás ministros de este excelentísimo tribunal, voy a alegar en representación del Consejo para la Transparencia, solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad que ha sido promovido por Salmones Multi-Export y que posteriormente en este se ha hecho parte también la Asociación Gremial Salmón Chile, en calidad de coadyuvante del requiriente de inaplicabilidad. Antes de iniciar el alegato, quiero precisar, su señoría excelentísima, que el Consejo para la Transparencia, en la decisión que fue reclamada de ilegalidad, reclamo que fue acogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y que hoy está pendiente ante la Excelentísima Corte Suprema, lo que hizo este Consejo fue disponer la entrega al requiriente de información de manera parcial. Se acogió el amparo parcialmente, ordenando entregar las cantidades y clases de antibióticos que utilizan las empresas productoras del salmón, pero por agrupación de concesiones, o también se llaman por barrios, bajo los efectos de la ley de pesca. Entre los años 2009 y 2013, solo en aquellos casos en que una empresa tenga la calidad de titular de una misma concesión. Y también dispuso que se entreguen esta misma información respecto de las empresas que no se opusieron a la divulgación o a la publicidad de la información cuando se les confirió traslado en virtud del artículo 20 y 25 de la Ley de Transparencia. Precisar el ámbito y el alcance en que fue acogida la decisión es importante para efectos de verificar a posteriori, como voy a exponer, que en realidad el conflicto que está sometido a conocimiento de esta magistratura a juicio del Consejo es de legalidad y no de constitucionalidad. Y más adelante me referiré también por qué la Corte de Apelaciones utilizó otros preceptos legales para acoger el acoger el reclamo de ilegalidad y ampliar el espectro de publicidad a más información de aquella que acogió el Consejo para la Transparencia en la decisión reclamada. Dicho esto, su señoría excelentísima, quiero señalar que este excelentísimo tribunal, la primera sala en particular, si bien se pronunció respecto de la admisibilidad, sostuvo que eso era sin perjuicio de lo que se podía resolver en definitiva. Quiero hacer presente también que la admisibilidad del requerimiento fue adoptada en votación dividida 3-2. Y
se fundó o se hizo más bien precisamente con ese preciso y específico fin, haciendo presente que es sin perjuicio de lo que el pleno de esta magistratura podía resolver en definitiva. Por eso es que el Consejo para la Transparencia estima, de todas formas, reiterar y ahondar en algunos argumentos que se hicieron valer en sede de admisibilidad porque son relevantes para la resolución de este requerimiento. Básicamente porque el requerimiento de inaplicabilidad, si vamos al requerimiento físico, no a los argumentos que hizo valer mi distinguido contradictor en esta audiencia, únicamente está basado o fundamentado en que la aplicación que se está haciendo de los preceptos legales impugnados, a saber, inciso segundo, artículo 5, inciso segundo, artículo 10 de la Ley de Transparencia, y artículo 31 bis de la Ley 19.300, precepto respecto del cual no escuchamos ninguna alegación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, traspasaría los límites del inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental. Ese es el núcleo duro del requerimiento de inaplicabilidad. No hay referencia alguna a afectación de derechos constitucionales o fundamentales o a secreto empresarial o a competencia desleal. Es relevante hacer presente eso porque recién en estrados se desarrollan esas alegaciones. El requerimiento de aplicabilidad, reitero, está basado en la línea de la ampliación del espectro de publicidad que estas normas legales impugnadas harían. Preciso eso porque, dado que plantea el requerimiento simplemente una contradicción genérica y abstracta entre las normas legales impugnadas y la Carta Fundamental, eso es más bien propio de una declaración de inconstitucionalidad y no de un requerimiento de inaplicabilidad en el caso concreto. El requerimiento pasa por alto la circunstancia de que la Ley de Reforma Constitucional 20.050 modifica el carácter de la acción de inaplicabilidad y a su vez establece la declaración de inconstitucionalidad. Caso este último en que el excelentísimo Tribunal Constitucional, ante la presencia de una contradicción genérica y abstracta de determinados preceptos legales con la Carta Fundamental, podría declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esta magistratura, ya en la sentencia Rol 473, precisó que la decisión jurisdiccional del excelentísimo tribunal debe recaer en la conformidad o contradictoriedad que exista con la Constitución y cuando esto se produzca por la aplicación de un precepto legal determinado. Lo que no implica necesariamente una contradicción genérica y abstracta con la preceptiva constitucional, que es como está fundado este requerimiento de inaplicabilidad. Y sucede que aquí hay que aplicar este viejo aforismo jurídico que dice que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Señalo esto porque el requerimiento se titula requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y en el petitorio se solicita la inaplicabilidad de los preceptos legales que ya señalé. Pero el cuerpo del requerimiento no contiene razonada ni fundadamente explicaciones de cómo es que se debe declarar inaplicable estas normas legales y tampoco da cuenta de cuál es el efecto inconstitucional o contrario a la Carta Fundamental que se deriva de aplicar las normas constitucionales. Por eso es que el Consejo sostiene que a través de esta presente acción se busca un segundo control de constitucionalidad abstracto de estas normas, que ya fue o ya tuvo lugar por este tribunal en la sentencia 1051. Por ejemplo, en diversos pasajes del requerimiento, a fojas 4, a fojas 12, 13, 16, se dice expresamente la inconstitucionalidad de estos preceptos, se reitera con que esta inconstitucionalidad, el argumento central en que sostenemos esta inconstitucionalidad que alegamos, y así, en muchos pasajes se reitera esto. Por lo tanto, si se siguiera la interpretación del requerente de inaplicabilidad, todas las normas legales que simplemente contienen expresiones o que introduzcan elementos o amplíen conceptos que utiliza la Carta Fundamental, pero que lícitamente desarrollen su contenido, por ese solo hecho habría que considerarlas inconstitucionales o inaplicables por inconstitucionalidad, lo que claramente no resiste mayor análisis porque hay que dar cuenta de cómo es que se produce el efecto inconstitucional, cuestión que el requerimiento, reitero, no hace, no desarrolla ni explica razonada y fundadamente cuáles serían los pretendidos efectos inconstitucionales
y solamente plantea una pugna formal entre el inciso segundo de la de la Ley de Transparencia, el inciso segundo del artículo 10 de la misma ley y el artículo 31 bis en ciertos literales con el artículo 8º de la Constitución, y construye en el texto del requerimiento de inaplicabilidad, que si se examina con detención, está construido única y exclusivamente sobre la base de citas descontextualizadas a la sentencia Roll 2558 de este excelentísimo Tribunal Constitucional, que versó sobre un tema absolutamente diverso al de autos. En esa oportunidad, esta magistratura se pronunció sobre si era procedente constitucionalmente o no que se requiera, o para que se requiera información estadística en poder de las BIF, particularmente cantidad de fiscalizaciones practicadas a banco con o sin observaciones, era necesario o no que la Administración del Estado tenía que elaborar esa información para poder entregarla. Ese requerimiento fue acogido única y exclusivamente porque este excelentísimo tribunal determinó que el acceso a la información es aquella información que ya existe. Y por eso es que estimó, en ese caso en concreto, que las normas legales impugnadas vulneraban el artículo 8º de la Constitución, porque este se refiere a información que ya existe y no a información que hay que elaborar. Entonces, es absolutamente diversa los planteamientos que se esgrimieron en esa sentencia para acoger el requerimiento versus a lo que se está esgrimiendo en autos en este requerimiento. El requerente de inaplicabilidad, su señoría excelentísima, confunde el ejercicio del derecho de acceso a la información que permite efectivamente solicitar información elaborada por privados, que esté en poder de la Administración del Estado, que obre en poder de la Administración. Confunde eso, el ejercicio del derecho, con la discusión en torno al alcance reservado o secreto de la información, en circunstancias que son barreras distintas y son barreras sucesivas. Primero, aquello que se solicita debe ser información que obre en poder de la Administración y que se ajuste a los presupuestos constitucionales y legales del artículo 5º y 10º. Y luego viene la determinación de si aquello que se pide es público o es reservado. Y lo anterior es plenamente concordante con lo que esta magistratura ya sostuvo en la sentencia Roll 2505. Este excelentísimo tribunal sostuvo en esa sentencia que la dicotomía información público-privada es un asunto de constitucionalidad y la dicotomía información público-reservada es un tema de legalidad. Por otro lado, resulta incompatible también que el requirente solicite la impugnación de los artículos 5º y 10º de la ley, sosteniendo que la información solicitada estaría al margen del Estatuto de lo Público, por exceder el artículo 8º de la Carta Fundamental, y luego debata sobre la posibilidad de excluir esta información por la aplicación de la causal del numeral 2 del artículo 21. O sea, si sostiene, y es aquí la contradicción, que la información es privada per se y que no es posible requerirla vía ley de acceso a la información, porque las normas legales impugnadas amplían el Estatuto de lo Público del artículo 8º, es esa la alegación principal, la información es privada. Pero no puede decir que es reservada, porque si sostiene que es reservada, quiere decir que esta información es susceptible de derecho de acceso. Es posible requerir información y por eso también es posible que se ajuste el Estatuto Constitucional del artículo 8º de la Carta Fundamental y a los bienes jurídicos protegidos por esta norma, en particular los derechos de las personas, en este caso derechos de contenido comercial y económico. En consecuencia, el alcance de la publicidad que está contenido en el artículo 8º permite también que se requiera información que obre en poder de la Administración, aunque haya sido elaborada por privados. Por lo demás, ¿por qué las empresas del salmón de cultivo entregan esta información al Sernapesca? No la proporcionan única y exclusivamente por mera liberalidad, la proporcionan porque hay un deber legal y reglamentario de hacerlo. Mi distinguido contradictor ya se refirió al decreto 129 del año 2013 y al artículo 7º número 4. Pero no se proporciona única y exclusivamente con fines estadísticos. Se proporciona básicamente porque, en virtud del artículo 86 de la Ley de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tiene la obligación de establecer medidas de control
y de prevención para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo en las especies salmonídeas que cultivan estas empresas. En consecuencia, hay un tema de interés público, de interés general y de salud pública que está en juego. Por eso es que las empresas de salmón de cultivo deben proporcionar esta información para el ejercicio de facultades y funciones fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca, en virtud de las cuales evidentemente va a dictar actos administrativos posteriores, ya sea de fiscalización o de sanción. Pero por lo tanto, esta información va a ser igualmente potencialmente pública, ajustándose al artículo 8 de la Carta Fundamental, porque en virtud de la misma el Cernapesca podría dictar actos administrativos cuando determine, por ejemplo, que determinada empresa está utilizando o aplicando antibióticos más allá de lo permitido en las normas reglamentarias pertinentes. Quiero señalar también, su señoría excelentísima, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura hoy en día informa ya sobre el uso de antibióticos por agrupación de concesiones. Y esto hay que conectarlo con lo que señala el artículo 94, letra B de la Ley de Pesca. ¿Por qué? Porque si siguiéramos el razonamiento que está formulando Salmones Multi-Export y la Asociación de Salmón de Chile, el mismo artículo 94, letra B de la Ley de Pesca, resultaría inconstitucional también por el solo hecho de contemplar una obligación de transparencia activa especial en materia de pesca y acuicultura. ¿Qué es lo que dice esta norma? Sostiene que sin perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el servicio debe mantener en su sitio electrónico información actualizada sobre ¿qué? Letra B, sobre el uso de antimicrobianos en cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones. Resulta que si aceptamos la interpretación y la argumentación genérica y abstracta que hace la requirente de inaplicabilidad, igualmente, en virtud del artículo 94, letra B, se produciría ese efecto o ese pretendido efecto inconstitucional que dice, por la mera amplitud de la publicidad más allá de lo que señala la Carta Fundamental. Sin embargo, la requirente inaplicabilidad no impugna el artículo 94, letra B de la Ley de Pesca, a pesar de que, reitero, si adoptamos esta interpretación, igualmente amplía el espectro de aquello que es público, pero resulta que esa norma no la estima inconstitucional. Qué curioso, su señoría excelentísima. Y eso sucede porque, en realidad, este hecho acredita que no es la aplicación de las normas legales impugnadas la que provoca efectos inconstitucionales en la gestión concreta que deba conocer la excelentísima Corte Suprema, que contravenga la Carta Fundamental. Esto corrobora, básicamente porque Salmón Chile lo que hace en esta gestión pendiente es defender, tal como lo hizo con anterioridad, defender la aplicación del artículo 94, es decir, la ley ya previó una forma específica de dar acceso a esta información y por lo tanto se conformó con la decisión del Consejo para la Transparencia que acogió parcialmente el amparo. Y defiende entonces la aplicación de este precepto legal y no cuestiona la inaplicabilidad del mismo. Ello corrobora que el único objeto del requerimiento consiste en pretender evitar que la información requerida se entregue al peticionario o solicitante desagregada por empresa, porque así era la petición original, que se entregue la cantidad y tipo de antibiótico que utiliza cada empresa de salmón de cultivo en Chile entre los años 2009 y 2013, es decir, desagregada por empresa. ¿Y por qué quiere evitar que se entregue desagregada por empresa? Porque de esa forma, si se entrega por empresa, se afectarían derechos comerciales y económicos. Y ese asunto es un tema de mera legalidad, que debe resolver el juez de fondo, es decir, la excelentísima Corte Suprema, cuando conozca del recurso de queja. Es por eso que este requerimiento plantea un tema de mera legalidad y no de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hasta aquí, su señoría excelentísima, con lo que se refiere a la pretendida inaplicabilidad de los artículos 5 y 10, ambos en su inciso segundo de la Ley de Transparencia. Me refiero ahora a
La otra norma impugnada, el artículo 31 bis de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en sus literales A, B, D, F y G, que básicamente contienen el derecho de acceder a la información ambiental que se encuentra en poder de la Administración, pero agrega la norma de acuerdo o en conformidad a lo que señala la Constitución Política de la República y también de acuerdo a lo que señala la Ley de Transparencia. Si se examina el requerimiento de inaplicabilidad y se tiene en cuenta que en estrados mi distinguido colega que ha representado a Salmones Multiexport y Salmón Chile, no se hace referencia alguna a cómo se daría el conflicto de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y cuál sería el efecto contrario a la Carta Fundamental de aplicar el artículo 31 bis de la Ley 19.300. Aquí hay una grave omisión argumentativa respecto a la impugnación y a la supuesta inconstitucionalidad de este precepto legal. No existe, reitero, su señoría excelentísima, ni la más mínima explicación y argumentación respecto a la forma en que se producirían los efectos contrarios a la Carta Fundamental por aplicar esta norma legal en la gestión concreta, lo que desde ya es un argumento suficiente para que esta magistratura rechace el requerimiento de inaplicabilidad respecto de esa norma, porque no cumple con la exigencia contenida en el artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional de esta excelentísima magistratura. Por otro lado, hay otro error grave también que comete el requerente, que es solicitar la inaplicabilidad completa del inciso segundo del artículo 5. Y también se hace presente de manera contradictoria en su requerimiento de inaplicabilidad la solicitud de inaplicabilidad respecto de, en el encabezado del requerimiento señala las partes subrayadas del inciso segundo del artículo 10 y no subraya las expresiones, salvo el caso de que concurriera una causal de secreto reserva, salvo las excepciones legales. Pero más adelante, en el cuerpo del requerimiento, sí se refiere al inciso segundo completo requerido de inaplicabilidad. Esto es relevante por lo siguiente. Estas dos normas legales, tanto el inciso segundo del artículo 5 como el inciso segundo del artículo 10, contienen en sus frases finales dos expresiones que son relevantes. El artículo 5, en la parte final del inciso primero, dice, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado, y el artículo 10, en la parte final del inciso segundo, sostiene salvo las excepciones legales. Si se llegase a declarar inaplicable también esas partes de la norma, esas frases del precepto legal impugnado, la misma requerente de inaplicabilidad se vería impedida en la gestión concreta ante la excelentísima Corte Suprema de invocar las excepciones legales que estima aplicable al caso, es decir, el artículo 21, número 2, por la afectación de sus derechos comerciales y económicos. Eso hace que el requerimiento no esté razonablemente fundado. En palabras simples y utilizando un lenguaje coloquial sería como pegarse un disparo en los pies, señoría excelentísima. Requerir también la inaplicabilidad de esa frase de ambos incisos del artículo 5 y 10 dejaría imposibilitado a Salmones Multiexport en el recurso de queja de poder esgrimir las causales de secreto reserva que pretende hacer valer en esa gestión en el caso de que este excelentísimo tribunal acogiese el requerimiento de inaplicabilidad de esos preceptos legales impugnados. Y para ir terminando, quiero señalar que las normas legales impugnadas tampoco resultarán decisivas en la resolución de la cuestión pendiente. Y ya no resultaron decisivas, básicamente porque la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cuando acoge el reclamo de ilegalidad deducido por Oceana, lo que hace es aplicar en la sentencia ROL 3402 del año 2014 los principios. Primero aplica el mismo artículo 8 de la Carta Fundamental y luego en sus considerandos 8, 9, 11 y 13 dispone la publicidad de la información desagregada por empresa en virtud de lo que sostienen las letras A, C, D y F del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en virtud del artículo 86 de la Ley de Pesca y artículo 94 letra B de la misma Ley de Pesca. O sea, aplica los principios de relevancia, de apertura, de transparencia, de máxima divulgación. Solo a modo de ejemplo, el considerando 8 de esta sentencia
sostiene que, en virtud del artículo 86 de la Ley de Pesca, que dispone el control de la autoridad, es decir, del Servicio Nacional de Pesca, en la aplicación de uso de antimicrobianos y otros productos destinados o aplicados a la empresa salmonidea, sostiene que, dada la información requerida, el interés público comprometido y el potencial daño a la salud pública, deviene de estas razones la relevancia de entregar la información sobre uso de antibióticos desagregados por empresa. Eso es aplicar el principio de relevancia. Más adelante, en el considerando noveno, aplica el principio de apertura y de transparencia al sostener que se trata de información que afecta al interés general, conforme lo establece el artículo 8 de la Carta Fundamental, y que son las empresas las que deben desvirtuar el principio legal de publicidad, principio que en el caso en cuestión no fue desvirtuado. Y, por último, y ahora sí concluyo, Su Señoría Excelentísima, las normas legales impugnadas se ajustan plenamente a la Carta Fundamental y también no hay ninguna infracción al artículo 8, inciso 2 de la Constitución, porque estas normas legales, junto con establecer hipótesis de publicidad, reconocen que pueden estar sujetas a causales de secreto o reserva establecidos por la ley, que precisamente son las que va a hacer valer el requirente, ahora requirente de inaplicabilidad y interviniente en el recurso de queja en calidad de quejoso, va a hacer valer ante la Excelentísima Corte Suprema, y que, dicho sea de paso, igual pretendió hacer valer en estrados al sostener que recién ahora, en esta instancia, sostuvo que de aplicarse las normas legales impugnadas se vulnerarían garantías constitucionales, y aludió a la competencia desleal, aludió al derecho de propiedad y al secreto empresarial. Todos esos supuestos cabe enmarcarlos dentro del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Es decir, todos esos supuestos dicen relación con la posibilidad de reservar la información potencialmente pública, pero en virtud de una causal legal de secreto reserva. ¿Por qué? Porque afecta derechos fundamentales constitucionales, o podría afectar derechos potenciales. Y eso va a ser resorte determinarlo a la Excelentísima Corte Suprema. En consecuencia, Su Señoría Excelentísima, Salmones Multiexport simplemente lo que hace es acusar una regla general de manera abstracta, sin consideraciones concretas y particulares, de infringir la Carta Fundamental con un solo análisis comparativo de lo que dice el artículo 5, inciso 2, y de lo que sostiene el artículo 10, inciso 2, y la Ley 19.300 en los literales A, B, D, F y G, en condiciones que tanto la regla general de lo que está establecido en las disposiciones legales impugnadas, como en sus excepciones, conforman un todo inseparable que se conforma absolutamente a lo dispuesto en la Carta Fundamental, si se tiene en consideración que es posible reservar esta información. Por eso es, reiteramos, Su Señoría Excelentísima, este requerimiento lo único que obedece es con una disconformidad en la forma de hacer pública la información pedida, es decir, si se debe hacer pública desagregada por empresa o si se debe hacer pública solamente agrupada por barrio o agrupación de concesiones. ¿Y por qué? Porque si se hace de una u otra forma, puede o no puede haber afectación de derechos comerciales y económicos. Y ese ha sido todo el asunto debatido, Su Señoría Excelentísima, tanto ante el Consejo para la Transparencia, como ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, como también se debatirá ante la Excelentísima Corte Suprema, y también ha sido debatido ante este Excelentísimo Tribunal Constitucional. Por estas consideraciones solicito que se rechace el requerimiento en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias. Por la ONG Oceana, alega el abogado Diego Balart. Tiene la palabra hasta por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de Oceana Inc., que es una ONG sin fines de lucro, solicitando desde ya el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por
salmón, la industria salmonera en general, ya que se habló de varias empresas, su señoría. Acortaré básicamente mi alegato en razón de que se han dado ya básicamente los mismos argumentos o gran parte de los argumentos que se han sostenido ya en las presentaciones escritas hechas por este interviniente en este requerimiento, su señoría. Sin perjuicio de eso, sí me haré cargo de algunas cosas, básicamente enfocadas también a la naturaleza de la información que fue solicitada, que también ya lo refirió el Consejo de la Transparencia, pero haré algunos detalles para, en el fondo, establecer por qué consideramos que este requerimiento debe rechazarse. Primero, también dejar en claro que es una sorpresa esta mención que se hace ahora en esta instancia respecto a una vulneración de las garantías previstas en el artículo 19, situación que no había sido aludida en el requerimiento de inaplicabilidad, tal como dijo el Consejo para la Transparencia. La línea argumentativa del requerimiento es básicamente contrastar la norma del artículo 8º con las normas cuya inaplicabilidad se solicita de la Ley de Transparencia y la Ley de Bases, su señoría. En ese entendido, creemos que la información que se solicitó, no voy a pasar de todas formas con el tiempo, así que la información solicitada por Oceana Inc., como dije, una fundación, una ONG sin fines de lucros, tiene en ningún caso un carácter, para dejarlo en claro, porque fue un tema que se preguntó en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No tiene carácter comercial en ningún caso para esta fundación, sino que son temas estadísticos y de estudios, su señoría. Y el porqué de esta información es relevante y por qué se solicita, partimos de la base y por qué se reconoce la ley de pesca en el artículo 90, como se mencionó, 94, que es a través de una modificación que se hace la ley de pesca a través de la ley 20.434 y en el artículo 86 de la misma ley. Porque esta información sobre el uso de antibióticos se torna relevante y envuelve un interés público prevalente, que es un tema que es determinante para la Corte de Apelaciones en su minuto, a través o a raíz de una serie de sucesos públicamente conocidos como los temas del virus ISA y una serie de plagas que afectaron la industria del salmón, que incluso no son ajenos a lo que está pasando hoy en día, que también es de público conocimiento una serie de factores por algas, etcétera, que han afectado a la industria del salmón, y esas situaciones de alguna u otra manera repercuten en dos temas de relevancia pública y de relevancia social. Uno, en cuanto a la salud de las personas, el uso de antibióticos no es ajeno, no porque el antibiótico se vaya a traspasar a cada una de las personas que, en el fondo, que coman salmones, etcétera, sino porque la resistencia, y eso es lo que sí ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos sí puede llegar a ser traspasable. Y de ahí es relevante respecto de la salud el tema de conocer esta información del uso de antibióticos. Y por otro lado, obviamente hay un interés medioambiental que, como ya dije, hay temas que se están desarrollando y están en estudio hasta en estos días relativo a esta proliferación de algas que ha afectado a la industria del salmón en Chile. El tema de la irrelevancia de esta solicitud y que no afecta en nada a lo previsto en el artículo 8º. Un segundo. Claro, sostenemos que es pública y se sostuvo que era pública en razón a la ley de transparencia porque, como dijo el artículo 90, dijo el Consejo, esa información ya está en un órgano de la Administración y por ende partimos de la presunción de publicidad. Dicha presunción que no ha sido derribada, que no fue derribada. Entendemos que se agotaron las instancias en que se debió haber intentado derribar dicha presunción de publicidad que fue ante el Consejo de la Transparencia en su minuto, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y ahora lo que se intenta, una queja disciplinaria para intentar derribarla, su señoría, ante la Excelentísima Corte Suprema, y para paralizar dicho escenario judicial se presenta este requerimiento. Entonces, esta información que entendemos que ya es pública y es entregada por disposición legal, y el argumento que levanta la industria de los salmones es que a ellos se les afectarían ciertos derechos comerciales o económicos únicamente y exclusivamente en razón que dicha información
que ya es pública sería a nivel global, a nivel de concesiones, a nivel de agrupaciones, y lo que se está solicitando por Oceana es un nivel desagregado. Es la misma información, solo que la única diferencia es a nivel de empresa, que no es que tengan que hacer un informe nuevo, sino que la información está, solo hay que desagregarla con la misma información que va enviando cada empresa, señoría. Y el argumento o el por qué esta información es agrupada o se trabaja a nivel de concesiones no obedece a derechos comerciales, a derechos de competencia, sino que obedece directamente a un tema más que nada administrativo, a razones de uso o de condiciones climáticas del lugar en que se desarrolla la industria salmonera, donde se encuentran estas famosas piscinas, atiende a las características de la zona y en base a esas características que se agrupan, no en razón de proteger algún derecho o no. En este sentido, creemos que este listado o esta información desagregada no vulnera en ningún caso, o sea, cabe plenamente aplicar lo que ya se ha aplicado por la Corte en cuanto a la ley de transparencia y no vulnera en ningún caso lo dispuesto en el artículo 8º. ¿Y por qué no lo vulnera? Que es básicamente el ejercicio que hace el requiriente de esta contrastación de normas. Porque entendemos que el artículo 8º lo que plantea es una situación inicial, una situación de comienzo donde entiende que es pública determinada información, como se dice comúnmente ahora, un desde, a contar de aquí. Y lo que hace la ley de transparencia es una extensión de dichos antecedentes públicos y habla de la información. Pero esa extensión no es de carácter cerrado o taxativo, sino que lo que hace es entablar una presunción. Y de ahí creemos que también carece de fundamento lo señalado por el requiriente, porque esa presunción, por tal y como tal, tiene la posibilidad de ser desvirtuada, situación que no ha ocurrido y no ocurrió en las instancias, su señoría. El tema planteado en cuanto a esta relevancia o estos derechos que ahora se escucharon garantizados por el artículo 19, que fueron alegados o reconocidos en la Ley de Transparencia, su artículo 21, número 2, en cuanto a que se estaría afectando derechos constitucionales o derechos de carácter comercial, de competencia, derechos estratégicos, su señoría, en ningún caso ocurre en estos antecedentes y es lo que se ha venido reclamando ya desde la Corte de Apelaciones en adelante. ¿Por qué? Porque la información, como se ha dicho, ya es pública, ya es de conocimiento de todas las empresas. Está en un portal del Cernapesca, existe, y lo que se está pidiendo es la cantidad de antibióticos y el tipo. En ningún caso se está solicitando la forma en que lo emplea, si son empleados por medio de pellets, por medio de inyecciones, etcétera. No va a decisiones estratégicas, sino a simplemente la misma información que ya se cuenta en el servicio de pesca, en la pesca, determinarla, su señoría. Por otro lado, creemos que, tomando el argumento señalado en el requerimiento, no he escuchado acá, que carece de ciertos fundamentos en cuanto a que, como lo dijo el Consejo, los argumentos señalados que basan a ser abstractos y generales no demuestran en ningún caso cómo se produce la infracción constitucional. Podría haber presentado en su requerimiento lo dispuesto en el artículo 19, pero no lo hizo. Y creemos que no, en ese sentido, la aplicación de la ley de las normas previstas en el artículo 5 y 10 de la ley de transparencia no guardan relación alguna con una infracción del artículo 8º con los antecedentes sobre los cuales recae este conflicto. Básicamente, este tema de la información de los antibióticos que entendemos que ya es pública. Y además, su señoría, hay un punto que me parece bastante relevante en cuanto a dónde recaen estos antecedentes o en qué situación pueden ser determinantes, y para eso me quiero referir respecto al recurso de queja de la excelentísima Corte, y creemos que este requerimiento en ningún caso va a incidir en aquella sede procesal, ya por lo señalado anteriormente por el Consejo de la Transparencia, sino que además, y quiero sacar a colación un fallo de la Corte Suprema de fecha 11 de abril, del día lunes, respecto a un recurso de queja, donde queda claro que finalmente aquí hay un tema de legalidad y no de infracción constitucional, como trató de interpretación de legalidad, creemos que es lo que hay, de interpretación legal, y no lo que pretende el requiriente. Y en ese sentido la Corte señaló, su señoría,
Primero, en cuanto al fin del mismo, que todos entendemos que va por temas disciplinarios, de hecho está en el título de jurisdicción disciplinaria y particularmente en el párrafo de la facultad disciplinaria. Y el fallo dice, en su considerando cuarto, que el presente caso, al tratarse lo debativo de una cuestión de interpretación legal, no es posible concluir que los jueces recurridos al desestimar el reclamo de ilegalidad respecto de la decisión del Consejo para la Transparencia hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar medianamente el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. Es decir, señoría, esto dejan claro, el rol de este fallo es 16628-2016. Dejan claro que no guarda relación lo que ha requerido de inaplicabilidad el requiriente con la gestión pendiente y por ende es otro argumento más por el que debe ser rechazado dicho requerimiento, señoría. Y en lo demás hago mías las alegaciones ya dadas por el Consejo de la Transparencia, solicitando desde ya el rechazo del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas previstas en la Ley de Transparencia antes mencionada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros, señoras ministras? ¿No? Muy bien. ¿Concluyen? ¿Perdón? ¿Sí? Precisar un hecho, si es posible. Pues claro. Sí, se ha señalado tanto por el Consejo para la Transparencia como por Oceana que el segundo capítulo de inconstitucionalidad que alegamos, que es la afectación de derechos constitucionales, no estaba mencionado en el requerimiento. Efectivamente, no está mencionado en el requerimiento, pero tal como señalé al inicio de mi alegación, yo también represento en estos estrados a 11 empresas y a la asociación gremial que reúne a las salmonicultoras chilenas, quienes adhirieron con posterioridad al recurso, y en presentaciones de fojas 259, efectuada el 22 de octubre del año pasado, y a fojas 410, de 11 de diciembre de 2015, se señaló como parte de los fundamentos del recurso, de la adhesión al recurso de inaplicabilidad, la afectación de derechos de carácter comercial y económico que afecten la imagen comercial y competitividad de las empresas. Solamente quería precisar eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por haberse cumplido el propósito de la vista de la causa, esta se pone término.